I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Estamos en vísperas de nuestras tan apreciadas fiestas patrias. Sin duda motivo de alegría para muchos, pero es inevitable que en nuestras cabezas aletee y se nos venga a colación la pregunta de ¿por qué celebrar estas fiestas, esta fecha tan importante en virtud de la independencia de nuestro país, en una fecha que en términos de historia no es la fecha oficial en la cual se firma el acta de declaración de independencia? Para hablar de eso, para pasarlo bien, para tirar algunas payas, ya están en nuestros estudios un montón de invitados que vamos a presentar más adelante, pero señoras y señores, esto es Hora 25 y damos inicio al programa de hoy, lunes 10 de septiembre, a un día de una fecha muy especial para todos. En los estudios se encuentra el señor Gerardo Muñoz a mi lado, como es ya costumbre. De vuelta a los estudios y al panel, el señor Raúl Basualto. Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal, Gerardo? Hola, Raúl. Hola, hola. Y el día de hoy, amigos, vamos a estar conversando de historia, vamos a estar tirando payas, como bien dije. Tenemos invitados, pero de élite. Nos va a acompañar el doctor en historia, el señor Enrique Muñoz, doctor en historia de la Universidad Autónoma de Barcelona y académico de la Universidad Católica del Maule. Nos va a acompañar el abogado, el destacado abogado curicano, el señor Nelson Díaz, ¿ya?, quien entiendo también tiene una pasión importante por la historia y de hecho se encuentra escribiendo un libro y que nos va a comentar más adelante a ese respecto un poco. Pero ya está en nuestro señor... Pero antes... Señor Gerardo, ¿quién está al lado suyo? Antes, Carlos, ya entrando en modo fiestas patrias, ¿qué mejor que tener en nuestro set, en nuestro programa, un artista curicano, un hombre del folclore, un hombre que se ha ido haciendo a sí mismo y que se ha transformado hoy por hoy en uno de los más destacados payadores de la región y, por qué no decirlo, también del país? Aquí está con nosotros Manuel Rojas, más conocido como Ojitos Azules. Bienvenido, Manuel. Gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme acá y por valorar lo nuestro, lo que hacemos nosotros. Nosotros hemos andado por muchas partes de Chile. ¿Para qué le voy a decirle que he recorrido todo Chile? Cuando todavía falta harto. Pero he recorrido entiendo mucho. Que ha recorrido no solo Chile, entiendo que usted también ha recorrido Colombia, Manuel. Estuve en Colombia, estuve en Medellín en un contrapunto con un flaco Vinamita, que lo llaman allá, muy buen improvisador, muy conocido por allá en Colombia, y tuvimos un contrapunto y por lo tanto fue maravilloso para mí. Oiga, ¿y es verdad que no se vino con las manos vacías de Cali, Colombia? No, mía, esto ya con las manos vacías se lo digo sin demora, porque aquí en Chile ya he conocido a mi señora. Casado con una caleña, Estela, ¿no? Sí, Estela. Quien hace también un arte del folclore gastronómico. Ella es experta en tortillas, en churrascas, ¿no? Churrasca, por lo tanto, me siento feliz yo que una colombiana haya venido a hacer churrasca a Chile y se ha hecho tan famosa por su churrasca, porque tenemos un puestecito en la casa también y cualquier clientela. ¿Sí? ¿Tiene algo especial esta churrasca? ¿Es diferente a la que comemos en Talca, me imagino? No sé cuál será el secreto que le echa mi señora, pero en otros lados yo en muchas partes he comido churrasca. Usted a la hora después, si la guarda, ya está dura como un palo, tiene que comerse la calentita. Sin embargo, acá las puede tener las 3 días usted y están blanditas. Entonces, mire, yo le pregunto qué secreto es. El secreto profesional de la cocinera. Pero, ¿algún otro secreto tendrá Manuel? Pues, porque de alguna parte viene este arte innato de ir creando payas de manera improvisada. Mire, a mí muchos me preguntan, tienen que ser muy estudiados, tú tenés que leer mucho, conocer mucho de palabras. Mentira, yo tengo 5º año básico. Por lo tanto, muchas historias tampoco sé, tantas cosas, nada más que solamente improviso el momento, pero lo hago con el alma. Y con experiencias de la vida, me imagino que no, nada, sino que uno en el campo, se nace con eso. Dicen, vamos a ponerlo a prueba. Mira, aquí nosotros está de regreso en nuestro programa Raúl Basualto, que se le conoce como el niño de la voz de terciopelo. ¿Qué le podríamos decir en este 18 a nuestro amigo Basualto, la voz de terciopelo?
Brindo por este amigo porque yo lo quiero harto. Dios lo bendiga a él, al amigo Raúl Basuarto. Raúl Basuarto, mi viejo, y al velo no me desvelo. Creo que es la voz del terciopelo. Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Usted sabe payar? Usted también está preparando una paya de aniversario de las fiestas patrias, Carlito. Yo no sé payar. ¿No? Pero usted tenía por ahí anotada una paya también. Sí, tengo una valla. La puedo decir para que me ponga nota. Ya. Yo Carlos también ah, conoce sí. Colombia, así que más de alguna payita y churrasca debe conocer de ella. No, yo la única No, paya la que mía conozco... dice, ¿Sí? en estos días de fiesta yo saludo a los curicanos desde esta radio que es nuestra y puta que linda sonamos. Me siento muy orgulloso de mi radio y mi país hermoso y solo me queda decirle que tengo un feliz 18. Bueno. ¿Buena? Lo que Aprobada. Aprobada. Aprobada la paya. Pasé la Carlos, prueba. pasó la prueba. No, yo la única paya que conozco es... Brindo, dijo una rubia arriba de una escalera. Y de abajo se veía que rubia no era. Claro Ya. que no era rubia y no era de fantasía. Eso quiere decir que esa rubia estaba tiñida. Don Manuel, ¿cuántos años de trayectoria ya en... Yo llevo poquito. El que lleva harto es mi amigo Condor Libre, que aprovecho de mandarle un gran saludo para mi viejo. Lo quiero como un hermano. Muchos me decían, te habrá enseñado el Condor Libre. Mentira. No me enseñaban a él, ni yo le he enseñado a él. Pero eres un gran payador, lleva muchos años el Cóndor, lo respeto mucho tu trayectoria, es mi amigo. E incluso, ahora estaba yo con harta pega, me llamaron de la Viña Concha y Toro y estoy comprometido para Placilla. Llamé, si podía ir mi viejo, y allá tiene trabajo él el viernes, para mi viejo. Porque tenemos que ayudarlo y apoyarlo uno a otro. Eso se llama espíritu de solidaridad, ¿no? Sí, correcto. Y ustedes en el folclore, en el arte en general, yo veo mucho el espíritu solidario. Y me pregunto cómo surge este espíritu solidario, porque en general hoy día la sociedad es mucho más competitiva, la gente anda compitiendo uno contra el otro y ustedes, sin embargo, siempre tendiendo una mano, no solamente con su colega, también con la gente cuando necesita un payador, un artista para un bingo, para una actividad solidaria. Ahí está usted, Manuel, o más conocido como Ojitos Azules. Hoy día mismo, un ejemplo, estaba acostado, dije, vamos a dormir hasta las 2 de la tarde, dijimos con mi señora, porque 5 días duros, porque yo después de terminar de las payas la ayudaba a mi vieja ahí en la churrasca. Y me llamaron a las 10 de la mañana y le dije, mañana vamos a amanecer lavando ron, hice harta agüita para la garganta, y me llamaron de un jardín para payarle a unos niños como de 2 o 3 años. Fui encantado a payarle, a hacer feliz a esos niños. Lo pasé más bien yo que ellos disfrutando con esos niños. Un apasionado de las payas, Carlos, Raúl, no sé si ustedes quieren hacerle algún desafío. Delante escuchábamos a un amigo acá que también se maneja muy bien, quizás podíamos invitarlo. A ver si hagamos un hace pequeño una- arreglo, Carlos. ¿Tú quieres desordenar? Sí, todo desordenemos un poquito el programa de hoy. Pidámosle a Benjamín Muñoz, que está en controles, que se acerque a nuestro set. Y hagan un punto como para dice el amigo pasar al acá. próximo Porque bloque. Benjamín tiene también una cualidad secreta, la única cualidad secreta que tiene, es que tiene la capacidad de improvisar y payar. Bienvenido, Benjamín. Hola, ¿cómo están? No, yo creo que la invitación está de más. El poder payar al lado de un maestro como con nuestro amigo acá, Ojitos Azules, una tarea muy difícil. Pero Yo haga soy el empeño. paseador chileno y no me le corre la teja. Nunca te malos-precias tú porque eres bien bueno, hija. Esa, muy bien. Un aplauso para Ojitos Azules. Bien, aplauso para él. Yo creo que está muy difícil hacer la competencia. Pero no estaba tan canchero. No, antes de- no, pero- no, Benja, para, una paya déjame un con- segundo, déjame un segundo. Eso, sube la música. Es. Póngale volumen a la cueca, porque la paya nos une. Quiero enviar un saludo a mi amigo Los Ojitos Azules. ¡Éjale! Buena, mi viejo lindo, la saludo desde acá. Te veo que estás de blue jeans y de las piernas cruzadas. Y de las piernas cruzadas y en la paya algo te digo. Gracias por el saludo, amigo. Eso, saludo a mi amigo Isi, que sigue aquí de sombrero. Payadores chilenos, este es el más bueno. Déjale. Estoy de sombrero ahí sí, por eso le digo de acá. Y usted, mi viejo, vino acá esa pelada. No, yo creo que no hay nada más que competir. El más capo es acá nuestro amigo Ojitos Azules. Yo también lo vi ahí en la fiesta de la chilenidad. Y es increíble como la gente, cuando usted se acerca a las mesas, llama la atención total y absolutamente. Significa que se va retirando de la paya, Benjamín. Me retiro. ¿Ah? Humildemente me retiro, pero contento de haber tenido el instante para payar acá con nuestro amigo. Raúl Basualto también tenía lo suyo, tenía preparado algo ahí, otras bambalinas. No tengo paya, tengo una yayita. Gerardo, ¿usted?
No, yo ya con lo que la ¿Otra hice- más? No, con la que hice yo, eso es todo mi repertorio. Solamente una. Sí. Nada más. Así que, bueno, Carlos Treves. liberamos a Benjamín. No venía tan preparado para esta competencia. Yo pensé que iba a collerear un poquito más. Yo sé que tiene. No, pero es hermoso ver dos generaciones que se unen a través de una pasión por el folclore. Y si usted se esmera, Benjamín, seguramente también algún día podrá estar aquí de sombrero de guaso payando como invitado estelar. Yo no me quedo, señores. La paya a mí no me falla. Quiero dejarle a mi amigo el rey de la verdadera paya. Eso, mi viejo lindo, y en la paya yo no sueño. Gracias, vieja, le hiciste mucho empeño. Yo vengo de Tutuquén, créeme que lo hacís muy bien. Eso. Eso. Bien, liberamos y agradecemos la presencia de Manuel. Ha sido realmente un agrado para nosotros como programa Comenzar el programa del día comenzar de con hoy. con un auténtico folclorista, un auténtico artista autodidacta que lleva, además es un embajador porque donde quiera que va, a la ciudad donde es invitado, al escenario en que le corresponde jugar un rol artístico, él siempre dice que es un payador curicano y más específicamente de Tutuquén, que es donde nació la ciudad de Curicó. Y ya lo vamos a hablar con nuestros invitados, los doctores en historia y el abogado Nelson Díaz. Gracias, Manuel. Muchas gracias a ustedes. Un agrado Gracias por la tenerte. invitación. Que Dios los bendiga y les vaya muy bien. Y saluda a la reina de las churrascas, la señora Estela, que lo espera en la En casa. su nombre. Y saluda a la niña que quería casarse. ¿Ah? Correcto. Se lo digo en alta voz. Quiere casarse con un apellido Muñoz. Bueno, agradecemos la presencia, Sí, Manuel. Don Manuel, Y Benjamín le va a pasar a ofrecer si quiere servirse algo. Muy bien. Un cafecito, por allá, una cerveza. Y nosotros invitamos, entonces, Gracias a usted. Cuídese. Hoy. Cheito, espéranos un Bueno, ratito mientras allá. abandona el set. Espéranos un ratito señor Manuel, y vamos invitando a los profesores invitados de hoy, al profesor Enrique Muñoz y a nuestro amigo el abogado Nelson Díaz. Por favor, a nuestro set. Nelson, bienvenido. ¿Cómo está, don Nelson? ¿Y el profe? ¿Dónde está el profe? ¿Dónde Sí, está el profesor? ¿Ah? Es como la película, ¿no? Por favor, Enrique, acompáñanos. Bueno, ya estamos, para los que nos están escuchando en las casas, estamos ya en el set con el doctor en historia, Enrique Muñoz, y con el abogado Nelson Díaz. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, no sé si se escucha bien. Gracias por la invitación a Radio Estación 1, al programa Hora 25, si no me equivoco. Así Desde es. el Hotel Radisson de Curicó. El único hotel internacional de la región del Maule, hay que mencionarlo. Bueno, yo vengo llegando ahora de acá, yo trabajo acá en la Universidad Católica del Maule, Ok. hace 4 años, y estamos dedicados al rescate de la memoria y de la historia local, del sentido de identidad y pertenencia también. Ujú. Y en estos días estamos... Enrique, perdón, recién teníamos un invitado de Tutuquén. Sí. ¿Sí? Y pocos curicanos conocen la verdadera historia, que en un primer momento, cuando se funda la ciudad de Curicó, se funda en lo que corresponde al territorio de Tutuquén, Tu pregunta... más específicamente un sector que se llama Convento Viejo. Hay ¿no? un error ahí. ¿Ya? Eso que quería decir porque el año pasado, en realidad el año 2009, yo llegué a Barcelona y el 2010 fui a Sevilla a buscar el acta de fundación de la Villa San José de Buenavista, que es Curicó. Y la Villa San José de Buenavista se fundó un 9 de octubre de 1743 junto al estero Quetequete. En ese sector donó tierras un capitán español llamado Pedro Solorza Tapia, que regaló 16 cuadras para que la villa se instalase, y la viuda de Lorenzo Labra, del hacendado Lorenzo Labra, Mónica Donoso, regaló 5 cuadras. En ese momento, el gobernador Manso Velasco decide fundar la villa. Se reparten, en ese tiempo se repartían solares para que la gente tuviera su casa y su huerta. Y hasta ahí la historia oficial. En Curicó todo el mundo reconoce a Mónica Donoso, pero no a Pedro Nolasco, Pedro Solorza Tapia. Lo sorprendente es si Curicó se fundó allá, ¿por qué Curicó no está allá ahora y no ha crecido allá? Una pregunta lógica, una pregunta que cualquier persona
analizando, diría por qué Curicó no Lo más creció. lógico es que la plaza se hubiese construido Claro, ya. claro. ¿A qué Entonces, se debe eso? Lo que pasa es Enrique? que durante 3 inviernos, debido a la corriente del Niño, esto es un dato de la Universidad de Chile, que llovió mucho, al llover mucho, el estero Quetequete se desbordaba, inundaba las chozas y también los sembradíos, y el cura párroco del lugar, José Maturana y Hernández, decide ir a la capital del reino, que era Santiago. Ustedes comprenderán, hoy día nosotros en auto son 2 horas y cuarto, en bus 2 horas y media. Se demoró 3 días en llegar a caballo, cruzando por ríos, por esteros. Y él tenía que hablar primero con una junta de ciudades, donde había un grupo de abogados, oidores, José Traslaviña, y él le explica la situación. Entonces el oidor le dice, bueno, padre Pepe tiene razón, tiene que buscar un lugar más alto porque la villa se le inunda, pero tiene que hablar con el nuevo gobernador. Y esa es la nueva historia de Curicó. José Maturana Hernández, el cura párroco, habla con el nuevo gobernador, que era Domingo Ortiz de Rosas. Le explica lo que acabo de decir, que se inundaba la villa, los sembradíos. Y el gobernador le dice, bueno, padre Pepe, muy bien, pero usted busque quién le va a dar tierras para trasladar la villa a un lugar más alto. Y en ese momento, él vuelve después de 3 días a caballo y habla con un matrimonio, que era los Pedro Barrales y Ana Méndez, que le regalan al rey de España, en la persona del gobernador Domingo Ortiz de Rosas, 49 cuadras entre el llamado Cerrillo de Curicó, hoy Cerro Condel, y el estero Guayquillo. ¿Y por qué yo te decía que es muy importante la pregunta que hacía Gerardo? Este año el sector, la estancia de Curicó cumple 400 años, pero Convento Viejo no cumple 400 años, porque el monasterio que existió ahí en Tutuquén, donde se fundó la villa, el año 1750, estaba instalado ahí desde 1743, pero en 1751 hubo un gran terremoto, y eso hizo que el monasterio se dañara, y los monjes franciscanos deciden trasladarse a donde estaba la villa de Curicó, que se había instalado acá la villa el 8 de octubre de 1747, cuando Pedro Barrales y Ana Méndez regalan las 49 cuadras, y en ese momento, otra vez, ¿quién le regala tierras? A los franciscanos, donde está aquí el sector de la Plaza Luis Cruz, lo que nosotros conocemos como Barrio San Francisco, y en ese momento, nuevamente, Pedro Barrales y Ana Méndez regalan 5 cuadras. Por lo tanto, entonces, ¿desde cuándo existe Convento Viejo? Convento Viejo existe cuando se formó el terremoto, se produjo el terremoto en 1751. Por lo tanto, va a cumplir 270 años Convento Viejo. Es importante esto porque a veces en la prensa local o en la radio, personas con buenas intenciones, no con malas intenciones, durante muchos años, se han cometido errores. Entonces uno tiene que ir a la fuente. Hay un método, en este caso. El archivo de Sevilla, el archivo nacional. Porque aquí en Curicó hay 2 historias serias. La de 1890 de Tomás Guevara Silva y la de 1952, la de René León Echaíz. Pero historia de Curicó actualizada, por eso nosotros estamos con algunos curicanos que son historiadores, Jaime Valenzuela Márquez, que trabaja en la Católica, profesor de la Universidad de la Sorbonne, y otros historiadores tratando de rehacer la historia con método, es decir, consultando fuentes, consultando archivos, contrastando información, no solo opiniones, porque yo, esto que te acabo de decir, te lo resumí en 5 minutos, hay 4 años más de estudio de las fuentes. Bueno, así es como se reescribe un poco la historia en Curicó, pero Enrique, y me gustaría partir por la opinión de don Nelson. Partimos este programa haciendo una pregunta abierta, un poco relacionada con por qué celebramos este 18 de septiembre y le damos este aire de independencia, porque me imagino estamos celebrando la independencia cuando hablamos de 18 de septiembre, en circunstancias que esta no es la fecha original en la que se constituyó formalmente la independencia de nuestro país. Don Nelson, por favor. Sí, efectivamente, como todos sabemos, y el gran profesor doctor sabe acá, cuando vino la invasión de Napoleón a España, porque pasó hacia Portugal, y se encuentra con que hay un conflicto entre Carlos IV y su hijo Fernando VII. Entonces Napoleón se aprovecha de ese conflicto y los llama a los dos a Bayona, donde después de una conversación con ellos consigue que Fernando VII abdique en favor de Carlos IV y Carlos IV abdica en favor de Napoleón y él instala a su hermano José Bonaparte, lo instala
a cargo del gobierno español, conocido popularmente como Pepe Botella, pero no por su afición al alcohol. Señala la historia que es por la forma física que tenía, que no era muy bien parecido, que era algo bajo y así mal confeccionado, por denominar. Es importante lo que dice acá el colega, porque lo que ocurre es que nosotros hoy día estamos celebrando el 18 de septiembre, la gente le pregunta, ¿qué celebramos? La independencia, dicen todos. De hecho, se pregunta mucho y la gente tiende a no saber, sobre todo Lo que pasa es que el 18 de septiembre de 1810, lo que se hace en Santiago es un cabildo abierto, que invitan, no al pueblo de Chile, invitan a la aristocracia criolla, 500 invitados, que deciden formar una junta de gobierno, no una para declarar audiencia independencia, real, creo que sino que para jurar fidelidad al rey Fernando VII. Claro. Por lo tanto, a propósito tal como de estos decía- hechos que se venían suscitando en la península Por lo ibérica. tanto, tal como dice el abogado, en 1808 Napoleón había invadido la península ibérica porque él quería hacer un bloqueo a Inglaterra y el Portugal desobedeció esa orden, entonces él pasó por España. Para que la gente entienda en la casa, la península ibérica constituye España y en gran Portugal. parte España y Portugal. Entonces cuando Napoleón invade la península ibérica y se da cuenta que hay un conflicto entre el rey y su hijo, Sí. decide hacer una entrevista y convence al padre, Carlos, a renunciar en favor de su hijo Fernando. Y una vez que renuncia, Napoleón pone a su hermano José como rey de España. Entonces en España se forman juntas de gobierno en Sevilla, en Cádiz y en los reinos de América, en las colonias se hace lo mismo, en Buenos Aires, en México, en Ecuador y en Santiago el 18 de septiembre de 1810 se forma la junta. Entonces, Perdón, profesor, una pequeña interrupción. Aquí los países americanos también mandaron delegados a esa junta. exactamente, Sí. se mandó delegado a Cádiz. Ahora lo importante es, si uno le pregunta a un niño, a un ciudadano de la calle, ¿cuándo es la independencia? El 18 de septiembre, pero en realidad entre 1810 y 1818 18, está el proceso es en un el proceso, hay varios Hitos. etapas. La Patria Vieja, cuando da un golpe de Estado José Miguel Carrera, Sí. y es el primero en hablar de independencia, se crea un reglamento constitucional que dice que no se le va a obedecer a ninguna autoridad que sea externa a Chile, o sea, no se le va a obedecer ni a Napoleón, ni cuando vuelve el rey. En segundo lugar, se forma la primera bandera, el primer escudo, entonces hace una serie de pasos para independizarse. Pero Napoleón en Europa es derrotado, Ujú. el rey Fernando VII vuelve al poder de España y en vez de tener una conciliación con las colonias, decide instalar un gobierno de represión en Chile, con dos gobernadores, Mariano Osorio y Casimiro Marcó del Pont. Suponiendo que el abogado acá fue partidario de la independencia, tenía una hacienda, le quitaban la hacienda, Pero- lo regaban a Juan Fernández. O sea, hubo represalias. Represalias. A todos aquellos Enrique, que habían formado parte de las juntas autónomas o tú como juntas historiador americanas. También yo creo que es importante establecer que cuando España perdió las colonias trató de recuperarla y la Santa Alianza de alguna manera le prestó su apoyo. Después cuando murió Fernando VII, su hija también fue la que trajo el problema con Perú de la isla Chincha, ¿no es cierto? Sí, eso es muy posterior. Sí, tiene Sí, razón posterior. el abogado. Sí. O sea, yo quiero destacar, Carlos, el concepto de proceso de emancipación. Sí. Eso es. Porque nosotros Eso es siempre fuimos educados y formados con la idea de que la independencia es un hito. Ujú. Es como a partir de hoy somos independientes, No pero, es así. pero finalmente en los procesos históricos estos son sucesos que unidos en el tiempo generan un nuevo escenario, una nueva Y realidad. aparte que uno va desmintiendo algunos mitos que hay sobre la historia y la va entendiendo, bueno, y los señores acá nos pueden ayudar a entenderla un poco mejor. Raúl también, que es profesor de historia, nos puede ayudar a entender un poco mejor la historia, porque se habla mucho y se enaltece mucho la figura de Bernardo Higgins, pero en rigor, por lo que yo me acuerdo de la escuela, Bernardo Higgins en realidad no ganó ninguna batalla importante. O sea, Sí. San Martín fue quien ganó, la de Maipú, Lo que pasa O'Higgins es que, perdió. Volviendo a la idea que decía Gerardo, Ujú. esto es un proceso. Ujú. Y un proceso que, claro, uno puede decir fue 8 años, pero había una múltiples causas que sin o con invasión napoleónica a España, sin o con aprisionamiento del rey, la independencia en algún momento se iba a producir. Piensa tú que los jóvenes aristócratas chilenos, como Bernardo Perdón que le Higgins, interrumpa, mira. estuvieron en Inglaterra. Perdón que me interrumpa, mira, me acordaba por lo que dices tú de la afirmación que tiene Alfredo Jocelyn Hall respecto
al por qué se deviene este proceso de independencia. Y él dice que Chile podía haber quedado independiente casi por una causa inusual. En este caso, él citaba un meteorito que hubiese chocado con la Tierra, porque los hechos devinieron de Europa en el fondo. Entonces, hay un rasgo, disculpe por la hoja, ando medio... Más terciopelada de lo habitual. Mal, ¿verdad? Pero el O sea, azar, el que trabajó los 5 días de la azar chilenidad juega fue parte Ojito Basule y en el ese- que se echó a perder la voz es Raúl Basualto. el azar juega parte Claro, en yo ese- creo que, como en ese es- desarrollo. yo creo que hay múltiples causas. Hay causas económicas, había un monopolio comercial desde 1541, cuando llega Valdivia a Chile, hasta 1810. Solo Chile le podía vender a España, ya en ese momento a 9 puertos españoles. En segundo lugar, las ideas de la ilustración francesa e inglesa. Ustedes recuerden que Bernardo Higgins, José de San Martín, Simón Bolívar estudiaron en Inglaterra y tuvieron la formación de un educador venezolano francmasónico, Francisco de Miranda, que a estos jóvenes le inculcó las ideas de libertad política, igualdad ante la ley, y ellos se juramentaron, cuando volvieron a América, a luchar por una independencia respecto a España. Y en este sentido, la primera etapa, que es la Patria Vieja, hay dos líderes, José Miguel Carrera, la familia Carrera, que los primeros que van a la vanguardia del proceso. Después, Con un golpe de Estado. básicamente. claro, de golpe de Estado, después se suma O'Higgins, y hay dos liderazgos entre O'Higgins y Carrera, mucha gente no sabe. Hubo una batalla entre los chilenos, porque la batalla de 13 acequias, normalmente la gente recuerda Cancha Rayada, la batalla de Rancagua, Membrillar, Quecheregua Y Maipú. y Maipú, pero hay una batalla entre ellos. Entonces, cuando se produce el que vuelve Fernando VII a la corona en España, vuelve gobernador represivo, que en Chile a los patriotas le quitan tierra, lo delega Juan Fernández, cruza la cordillera, y acá en este territorio, en la provincia de Curicó, se le encomienda a Francisco Villota formar una guerrilla para enfrentar a los españoles, y esa guerrilla, que funcionaba en Comalle, con hacendados y campesinos, en esa casa de Villota también era compañero de armas Manuel Rodríguez. Sí. Normalmente acá en Curicó no se reconoce a este personaje que fue clave. Él armó una batalla, una guerrilla, y en la noche del 24 de enero del año 1817 entró por el Callejón del Pino, que hoy día se llama Avenida España, pasó por esta calle que se llama San Francisco, donde está la Alameda, que no está en la Alameda, donde está el Monumento de los Cruz. Hubo una batalla entre campesinos armados con picotas, con algunas pistolas y algunos hacendados con caballos. Y acá en la villa de San José de Buenavista había un batallón de dragones de la reina. Y en esta batalla, que duró algunas horas, las tropas de los hombres de Villota tuvieron que retroceder por el Callejón del Pino, que hoy día es Avenida España, ir a Comalle, fueron perseguidos hasta Huemul, y ahí en Huemul Francisco Villota peleó cuerpo a cuerpo con los españoles, lo mataron por la espalda, igual que su amigo Manuel Rodríguez. Trajeron el cuerpo a la plaza de armas para que la gente tuviera temor por la independencia, y los franciscanos que estaban acá instalados hasta la iglesia de San Francisco tomaron su cuerpo y lo enterraron bajo el altar. Han pasado 201 años y hasta el día de hoy está el cuerpo de Villota bajo el altar de la iglesia de San Francisco. Hay que entender también que pocos días Enrique, después estamos a un minuto del corte. Porque- parte del ejército libertador pasó por el paso Planchón Vergara. Perfecto. Bueno, nos vamos a un primer corte, sin duda muy interesante. Esta ha sido una verdadera clase, No, Carlos, ¿ah? Una cátedra de historia de Chile, con los apuntes técnicos del profesor Enrique Muñoz y de nuestro colega el abogado Nelson Díaz, que también es un gran amante de la historia. Nos vamos con algo de música y ya regresamos en hora 25. Sé que a José Miguel Carrera derrotó aquí. Ya estamos de regreso, continuamos con la conversación acá en hora 25 desde las dependencias del Hotel Radisson Curicó, el único hotel internacional de la región del Maule. Y a propósito de eso, tengo dos avisos importantes que dar. Yo sé que a algunos les van a parecer muy simpáticos, sobre todo a mis amigos, a los que me acompañan cada día lunes en dependencias del Hotel Radisson. ¿Qué sorpresas nos tiene el Hotel Radisson? Mira, para yo esta no semana, he Carlos? ido aún, pero sí tengo pensado ir a un happy hour que se vive cada día viernes en el 8º piso de este tan prestigioso hotel. Tanto a las 11, si lo dije bien, Benja, para que no me rete. Perfecto. Todos los días viernes a partir de las 6 de la tarde pueden venir a disfrutar. Es una terraza de libre acceso. Una terraza de libre acceso. Que eso es muy importante. Abierta hasta las 23. No es necesario estar alojado en el hotel. Justamente, porque hay gente que se confunde con eso. Así que es.
O sea, es un hotel abierto a la ciudad. Y en su octavo piso, en la terraza del hotel, se arma una fiesta que Benjamín nos puede contar, O sea, algo para que los curianos entiendan, no todo de lo es- bien que se pasa. No ahí. todo es el open bar, o sea, a este lado de la plazoleta San Francisco también hay bohemia, sobre todo los días viernes a partir de las 6 de la tarde. Seguramente el que Tántalo, conoce también Sunset. de la terraza y ha estado por ahí los happy hour es el hijo de Nelson. Yo no me cabe la menor duda que nuestro amigo ha venido. Bueno, y otro dato muy importante es que este día sábado 15 de septiembre el hotel está debutando con un buffet de fiestas patrias especial con reserva en recepción para que puedan venir a disfrutar. Tiene un valor que es bastante cómodo al bolsillo, sobre todo pensando en Curicó, así que no se lo pierdan, van a tener una gastronomía especial, exclusiva para esa fecha, sábado 15 desde la 1 de la tarde. Y estamos conversando... Oye, sería bueno que Benjamín gestionara con el gerente de marketing del hotel una invitación para que la sorteemos Para en la poder- radio, pues. para poder hablar con Sí, propiedad. para hablar con propiedad, que nos hagan llegar una invitación. No, yo voy a venir a almorzar este día sábado, así que nos vemos acá. Bueno, seguimos hablando con el doctor en historia, el señor Enrique Muñoz, y el abogado Nelson Díaz, sobre un poco de historia. Sí, pero no nos olvidemos que tenemos también en el panel a nuestro profesor de historia. Sí, Pero Raúl él es Basualdo. parte del ejercicio, panel, pero- pues yo no lo pero- presento. Pero porque no, es es que parte yo le del quiero, panel. yo le quiero hacer una Hablemos. consulta a, Sí. a Raúl. ¿A Raúl? Sí, le quiero hacer una consulta a Raúl. Si él ponía atención en las clases de historia, si era desde pequeñito amante de la historia, le gustaba Oye, leer los yo- manuales de historia de Chile, Sí, no, o yo- si fue un amor que fue naciendo con el correr del tiempo. No, yo creo que en la familia había un amigo que se llama Pipo Esteban, le dicen Pipo Esteban, Felipe Esteban, Ateca, y que iba a la casa, entonces se conversaba de historia y yo creo que la cultura se adhiera al cuerpo y poco a poco me fueron impregnando de esas conversaciones. Pero eso no, yo creo que es extraordinario y tener a dos grandes conocedores de esa ciencia, lógicamente. Ahora, respecto a lo que se conversaba un poco, yo les decía, ¿cuándo se instaura este Chile? El Chile que hoy día respiramos y digerimos, ¿cuándo se instaura? Un amigo mío que es sociólogo y con el cual conversamos normalmente, me dicen, todos los estados tienen su Big Mar, el nuestro se llama Portales. ¿Qué efecto tiene Portales? Pero lo que pasa es que, muy buena tu pregunta, pero antes de hablar de Portales... Responde el profesor Enrique Muñoz. Lo que pasa es que Diego Portales era un comerciante, un hombre práctico, que viendo lo que ocurría en el contexto hispanoamericano, golpes de Estado en Argentina, en Colombia, en México, inestabilidad, y en el periodo anterior, el periodo, digamos, entre 1823 y 1830, Chile pasa por una serie de ensayos constitucionales para buscar un sistema de gobierno. De hecho, algunos querían, en principio, un sistema al estilo inglés, una monarquía parlamentaria. Otros querían derechamente una república, como la República Francesa. Y finalmente, de hecho, el primer ensayo constitucional de 1823 es un ensayo de una constitución moralista, porque veníamos después de 250 años de dominio español, donde las personas, en general, la noción de mundo era muy limitada. Se limitaba a la hacienda, y el señor del mundo, el dueño del mundo, era el hacendado. Gran cantidad de la población era analfabeta, no sabía leer ni escribir, y en ese contexto surge la Constitución moralista de Juan Egaña, y el año 1826 la oportunidad de tener unas leyes federales para que Chile tuviera como modelo el modelo norteamericano. Pero eso no perseveró, entiendo. No perseveró. No. Y el año 1828 la Constitución liberal. Al final, este conflicto entre la aristocracia, por un lado los conservadores y los liberales, terminó en una guerra civil con el triunfo en Lircay de las tropas conservadoras, y ahí emerge la figura de Diego Portales, un comerciante, un hombre práctico, un hombre gozador de la vida también, hay que decirlo. No es una imagen que nosotros tenemos de un hombre así, iba mucho a las chinganas al otro lado del río Mapocho. De hecho decía que no estaba dispuesto a perder una buena zamacueca por una presidencia, no Claro. estaba dispuesto a cambiar. Entonces, en ese momento, en ese contexto, surge la figura de Portales. Pero nosotros estábamos hablando hoy día, en la primera etapa del programa, del proceso de independencia. Entonces, habíamos quedado en la Patria Vieja, después viene el periodo de Reconquista, con Mariano Zúñiga y Marco del Pont, y en ese momento habíamos quedado hablando de la figura del guerrillero curicano, Francisco Villota,
que había peleado aquí en Curicó la noche del 24 de enero de 1817 con su guerrilla de campesinos y hacendados, que evidentemente con caballos, algunas pistolas, algunos rifles, enfrentándose a un ejército de dragones con cañones y armas. Él, sin embargo, luchó acá en Curicó. Para que la gente entienda, en la casa no eran dragones. Claro. ¿Cierto? Era el llamado batallón. Llamados. Peleando esa noche el 24 de enero, retrocediendo por el Callejón del Pino, actual Avenida España, yéndose a Comalle, siendo perseguido hasta Huemul y finalmente muriendo, peleando cuerpo a cuerpo con los españoles. Y decíamos que fue enterrado en la iglesia de San Francisco. Pero ¿por qué? ¿Qué más ocurre en Curicó? Porque nosotros, hoy día que hubo un simulacro de erupción volcánica ahí en Planchón Vergara, por ahí pasó parte del Ejército Libertador. Por ahí pasó Ramón Freire. Y Ramón Freire, el primer triunfo patriótico de la región del Maule fue acá en Cumpeo, la batalla de Cumpeo, sí, que los chilenos derrotan a los españoles. Y después de eso, es importante mencionar que esto fue en enero del año 17 y el gran triunfo patriota, primer gran triunfo, fue el 12 de febrero en la batalla de Chacabuco, que ese día se logra el gran triunfo en la parte, digamos, continental, pero los españoles en el sur se estaban reagrupando. Por eso que O'Higgins, hay un detalle muy importante, él esperaba una batalla decisiva que se logró al año siguiente, el 5 de abril de 1818 en Maipú, y ese día, siendo el 5 de abril una batalla que O'Higgins no participó por estar herido, va al campo de batalla, saluda a su compañero de estudio de Inglaterra y amigo José San Martín, y deciden ahí levantar un templo en agradecimiento a la Virgen del Carmen, el templo votivo de Maipú, para celebrar la independencia. ¿Por qué digo esto? Porque hay una disputa entre los historiadores de Concepción y los de Talca respecto a cuándo comienza la independencia de Chile. Hay que entender que en la mentalidad de O'Higgins y de San Martín, ellos eran cabalísticos, no cabaleros, cabalísticos. El 12 de febrero de 1541 se había fundado la capital del Reino de Chile, Santiago de Nueva Extremadura. El 12 de febrero de 1817 había sido el triunfo de la batalla de Chacabuco. Por lo tanto, la fecha elegida por O'Higgins y San Martín para declarar el acta de independencia iba a ser el 12 de febrero de 1818, que así fue. O'Higgins escribe el acta de independencia en Concepción, su destino de llegada a Santiago. Sí. Como no alcanza, proclama la independencia en Talca. El 12 de febrero. El 12 de febrero. Entonces, y en un momento, esto es importante. O sea, lo pilla el 12 de febrero en Talca. En su viaje hacia Santiago con el propósito de efectuar la firma de este importante documento. Claro, y la independencia, uno piensa que siempre se celebró el 18 de septiembre. En realidad no fue así. Enrique y don Nelson o Raúl, espero que me corrijan, pero yo entiendo que de todas formas esta tradición de celebrar esto un 18 de septiembre obedece precisamente a que desde el día que se realiza la primera Junta de Gobierno es que cada año se celebraba la Junta de Gobierno. Exactamente, cuando se realiza el Cabildo Abierto y se declara la independencia, se considera esa la fecha que nosotros celebramos. Un acto inaugural, en el fondo. Sí, un acto inaugural. O sea, podríamos decir que en el Cabildo de 1810 hay un germen de organización política autónoma en ausencia del rey. Pero hoy día, en teoría política, se sostiene que un Estado es la nación políticamente organizada. Y desde ese punto de vista, en 1810 nos faltaban muchos elementos para hablar del Estado. Corríjame si me equivoco, porque yo entiendo que quien dirige esa junta es, yo no me acuerdo el nombre, pero Mateo Sono y Zambrano, ¿cierto? Sí, y al poco andar, él fallece y la junta la pasa a presidir otro hombre que venía con otros conceptos mucho más liberales, y creo que él es el primero que llama a la elección de un congreso en el 1811. Yo quiero hacer un alcance también, porque resulta que sí, efectivamente, cuando se declara la independencia no podemos señalar que todos los grupos participaban. Están los godos, que en el fondo eran los que no querían de ninguna manera la independencia de España, y están los extremistas, así como José Miguel Carrera, que quería crear una institucionalidad nueva, diferente a la española. Entonces, y estaban los moderados, que en el fondo eran más acomodaticios y de alguna manera estaban de acuerdo con algunas cosas con los godos,
y otra con los patriotas, pero sí en general no hubo un pensamiento unánime respecto al... Es muy bien lo que dice el abogado Nelson Díaz, porque Francisco Bellota era hijo de don Celedonio Bellota. español. Y don Celedonio Bellota era español, partidario de la monarquía. Su hijo, partidario de la independencia. De hecho, algunas familias aristocráticas, aristocracia criolla, algunos eran partidarios de mantener la monarquía, otros de un gobierno republicano y otros de un gobierno moderado. En los minutos que quedan del programa hay que decir algunas precisiones históricas. En realidad, la independencia de Chile se empezó a celebrar como independencia por O'Higgins el 12 de febrero y la segunda fecha que se celebraba el 5 de abril. O'Higgins gobernó entre 1818 y 1823 como director supremo. Sí. Reabrió las obras que había hecho José Perdón, Miguel y en ese Carrera. periodo se celebraba la independencia Sí. los 12 de febrero Y el 5 de abril. y el 5 de abril, con la Claro. la alusión a la batalla de de Maipú. Maipú. Pero piensa tú que cuando asesinan a Manuel Rodríguez en Tiltil, a los hermanos Carrera en Mendoza, por orden de San Martín, ¿por qué pasa esto? Y tampoco se dice esto. Recordamos la batalla de Tres Acequias entre o'higuinista y carrerista. Cuando cruzan la cordillera, José Miguel Carrera pide ayuda al cónsul norteamericano Joel Ross Poinsett. Trae 3 barcos al puerto de Buenos Aires para venir a liberar Chile, pero José Miguel Carrera no era parte del grupo cerrado donde estaba José de San Martín, Bernardo Higgins, Sucre y Bolívar. Era un líder, pero un líder independiente de este poder. Por lo tanto, a él lo toman detenido, le quitan los barcos y él, poco de tiempo después, logra liberarse y él forma una guerrilla en Argentina. Y esa guerrilla era tan poderosa que probablemente, si no lo hubiesen controlado, Carrera cruza la cordillera y logra hacerse del poder. Ahora, esto que estamos diciendo, normalmente esto es historia secreta, como diría en el lenguaje baradit, pero en realidad es la historia oculta de Chile, la historia, yo diría... escrita. ¿Me permite un alcance, profesor? ¿Me permite un alcance sobre la por materia? supuesto. Mire, yo creo que esencialmente el problema que había entre O'Higgins y Carrera, porque Carrera quería hacer la independencia con chilenos, ¿no? En cambio, O'Higgins recurrió así como un favor especial a Argentina, y Carrera no, que no estaba de acuerdo con eso. Claro. Quería que la independencia de Chile fuera realizada por chilenos. Pero si no fuese por San Martín, No, pero es que no lo sabemos, porque resulta que, tal como dice el profesor aquí, cuando llegó a Buenos Aires le requisaron los barcos. El gobernador Pueyrredón, ¿no? sí. Pueyrredón fue un golpe, una tremenda canallada, porque lo único que pretendía Carrera era Liberar Chile. llegar a Chile y hacer la independencia por Chile. Lo que pasa, disculpa, Perdón, yo quiero agregar algo. El proceso de emancipación de las colonias americanas respecto de España era un proceso que no lo podía detener nadie. ¿Sabes por qué? El fenómeno colonialista fue Sí. un proceso que terminó en todo el mundo, Pero- porque finalmente las fuerzas locales emergen con la necesidad de autogobernarse. Pero hay un detalle, el O cambió sentimiento de libertad. forma, Cambio de ¿no? foco, lo Porque que pasa hay es que- fenómenos espérate, colonialistas hay un error ahí. en, Lo que pasa- en este siglo igual. Gerardo, lo que pasa es que entre 1500, Pero más disfrazado. digamos cuando llega Hernán Cortés al Imperio Azteca, entre 1519 y el siglo XVIII, España era el imperio más poderoso, pero ese imperio fue desplazado después por Francia y después por Inglaterra. sí. Si tomamos tu argumento, que puede ser correcto desde el punto de vista de las colonias hispanoamericanas, no así de los otros imperios. El imperio inglés, Sí. su máxima expansión en el siglo XIX, perdón, la India, África, en la época victoriana. En el caso de Francia, Sí, perdón. ¿Y Alemania, qué pasó con esas colonias? ¿Qué pasó con la India? se independizaron ¿Qué pasó con en África? el siglo XX. Después, muy Claro, mucho más después tarde. de Chicos, Winston Churchill terminó. Para resumir, antes que se me olvide, creo que es importante que los auditores de Estación 1 aprendan hoy día 3 cosas básicas. Primero, la independencia fue un proceso, no fue un día, duró de 1808 a 1818. Segundo, que hubo 3 etapas importantes: Patria Vieja, Por eso tenemos que Reconquista, celebrar el 18 Patria Nueva. varios días, ¿no? No fue un solo día. Fue Y tercero, que hubo proceso de 3, celebración. hubo 3 momentos, hitos, digamos. La primera Junta Nacional de Gobierno, que no juró independencia, sino que lealtad al rey.
el gobierno de Carrera, que sí fue un gobierno que buscó la independencia, y como hito así relevante yo diría que la batalla de Chacabuco el 12 de febrero, la batalla de Maipú el 5 de abril. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se siguió celebrando entonces el 12 de febrero y el 5 de abril? La aristocracia, cuando O'Higgins renuncia al poder, tratan de cambiar todas las cosas que O'Higgins había hecho. O'Higgins, recuerden que había quitado los títulos de nobleza, había abolido los mayorazgos, sí. había creado el cementerio general, el cementerio para laicos. Entonces, en ese momento deciden, ya en la época conservadora, el gobierno de Prieto, dejar solo una fecha. Y buscan una fecha, entre comillas, menos comprometedora políticamente. Porque podrían haber dejado el 12 de febrero, pero eso le recordaba a O'Higgins. Una fecha más ecléctica. digamos. O'Higgins estaba vivo. Aparte que el 12 de febrero ya estaban en vacaciones, por tanto Claro. no había sentido Perdón, poner un profesor, feriado. yo creo que O'Higgins se portó mal, porque él en el fondo, al no aceptar José San Martín, dirigir los destinos de este país, se lo ofreció a O'Higgins, y con la complacencia de la aristocracia por mí a los hermanos Carrera. Pero él se portó mal con la aristocracia después. Se convirtió en un dictador, sus primeras razones familiares y todo eso. lo que Y pasa terminó en desgracia. Pero lo que pasa es que O'Higgins... Pero se podría decir que O'Higgins, pese a todo, pese a los cuestionamientos que se le pueden hacer respecto de cómo ejerció el poder, fue ese Big Mark que marcó la nación de este nuevo Estado independiente de ese Chile. fue No, Portales. yo creo que ahí es discutible eso, porque Por eso, estoy que pensar- preguntando. lo que pasa es que nosotros nos han enseñado tan mal la historia, Gerardo, a todos nosotros, que pensamos que la historia la hace un hombre, la historia la hacen los pueblos. Hay muchos campesinos, muchos soldados que combatieron en la guerra de independencia, La frase estaba... muchos también en la guerra del Pacífico, pero en el fondo hay un proceso, hay causas económicas y políticas que detonan la independencia, pero hay que decir en estricto rigor lo siguiente. Carrera fue el primero en dar un golpe de Estado para luchar la independencia. O'Higgins, cuando gobierna como director supremo, trata de ordenar el Estado. Tercero, cuando él renuncia porque venía un ejército de Concepción a sacarlo del poder y Ramón para evitar la Freire. guerra civil, renuncia, él se va al Perú y nunca va a volver a Chile. Y cuando renuncia, la aristocracia, que tal como dice el abogado, él al quitarle el título de nobleza, los mayorazgos, le había quitado poder, y también a la Iglesia Católica. La venganza, entre comillas, la venganza es quitar los símbolos que O'Higgins había creado. O sea, 12 de febrero pasa a un segundo plano, el 5 de abril también. Pero más allá de la fecha, nosotros como chilenos debemos decir que el año 1818 Chile empieza un proceso republicano. En segundo lugar, que en 1826 se incorpora Chiloé al territorio de Chile, son expulsados los españoles. Freire también fue. Y hoy, 2018, yo no sé si podemos hablar de independencia, si no tenemos independencia económica, seguimos exportando materias primas, no agregamos valor, no hay una democracia realmente participativa porque solamente participa en elecciones de autoridades el 48% de la población. Las autoridades no dan cuenta pública, los consejeros regionales, ni los diputados, senadores, a la población. Profesor, Por lo tanto, Oye, yo aquí el creo, profesor viene a revolucionar. no, yo creo que hay que profesor, yo decir, creo que hay una cosa importante ahí. hay que decir la verdad. Hay una cosa importante. Yo creo Decir la que verdad. Chile, en el fondo, cuando vienen la conquista, se forman se asignan las mercedes de tierra, se constituye la propiedad agraria, ya tomó la orientación netamente derechista, por denominarlo en términos más modernos, porque la propiedad agraria era lo fundamental y fue lo que motivó que O'Higgins saliera del poder, porque era muy grande la aristocracia agraria y fue la que llegó de alguna manera hasta 1964 gobernando este país antes que se hiciera la reforma agraria, porque si consideramos, por ejemplo, los gobiernos radicales, Pedro Aguirre Cerda con la Corporación de Fomento de la Producción se preocupó de la industria, de crear industria en este país. No así de la agricultura, que tuvo que esperar hasta el gobierno de Frei para crear dos leyes importantes, que es la ley 16.640 de reforma agraria y la ley 16.625 de sindicalización campesina. También. Esas son leyes importantes, pero sí, siempre este país ha tenido una orientación hacia la derecha, y por eso que yo no voy a meterme mucho en el problema. Cuando vino el gobierno de Salvador Allende no se resistió más, porque este país no está hecho para gobiernos de izquierda, lo digo francamente, y es lo que yo pienso que con el tiempo se va dando cada cierto tiempo. Estuvo un periodo cuando llega la clase media al poder con Arturo Alessandri Palma, se crea la Constitución del 25,
al parecer este país tendía más a ser un país demócrata. Pero este pensamiento yo creo que llegó hasta que terminaron los partidos radicales, con Gabriel González Videla, que terminó bruscamente con los movimientos de izquierda al crear la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, lo dejó afuera a sus antiguos aliados, y después, posteriormente, con Salvador Allende, ya este país se volcó absolutamente hacia la derecha en un sistema de libre mercado que crearon o que trajeron los Chicago Boys a este país. Oye, yo quería hacer una pregunta. Primero, Perdón, es que primero, permíteme, que si no acaba se- de mencionar un hecho histórico. Sí, no. Pero deja que estamos a un día Sí. de conmemorar el 11 de septiembre. Ok. Pero Para allá voy. Y yo quiero para hacer allá voy. Es que ese Es que tema para allá voy. conlleva muchas cosas. Deja que me Sí. Raúl haga su pregunta. Mira, déjame hacer, primero que todo, bueno, recordar un poco, Mario Góngora habla respecto de sumarse, bueno, la reforma agraria se hace en el fondo porque Frey se suma al proyecto norteamericano. Lo que pasa A ver, es que- lo que Primero, pasa- esa, a ver. primera pregunta. Segunda Eso va para pregunta. otro programa. Eso va Segunda para otro pregunta. programa. Kennedy no Segunda quería pregunta. que pasara lo mismo que en Cuba. Ah, perfecto. Eso fue el problema que no estoy hubo. emitiendo un juicio de valor. La respecto Alianza de- para el Progreso la tuvo Alianza para el ese Progreso, sentido. por eso te digo. Abogado, si no nos vamos a ir Se todos. suma en el fondo a un proyecto norteamericano, en el fondo. Por eso la reforma agraria y la con- reforma educacional. La convención de Montevideo que tuvo que firmar Alessandri después Ok, de ok, la famoso sí, ok. cuando hubo el terremoto acá, se condicionó de alguna manera Ok. la ayuda económica a la suscripción de todos estos tratados, porque Estados Unidos no quería. Y, otro- y lo otro, ¿Puedo decir algo? y lo otro, y la Antes de- última pregunta, la segunda pregunta es, yo comparto eso de que la historia ha sido muy mala. Por favor, recuerdes que este programa no es tan solo radial, sino que hay De veras, de veras. Raúl se Yo quería apasiona decir, y se profesor, abandona. Oye, Aparte que veo la que garganta. Enrique se está poniendo nervioso porque está Sí. casi encima de él. No. No, oye, no, lo otro es, yo comparto de que la historia ha tenido una mala interpretación y quizás también una falta de despliegue. ¿Qué escuelas han intervenido particularmente o han tenido incidencia en el desarrollo de la pedagogía, Lo que del pasa es que ejercicio economía, pedagógico no, y del arte de escribir? Dejemos La pendiente escuela- la pregunta para por un ejemplo, nuevo si programa. uno va- Oye, vamos a tener que dejar pendiente la pregunta para un nuevo programa, porque se nos ha pasado volando el programa de hoy. Y yo no creo quiero, que hay que y no dejarle quiero cerrar. hay que dejar el espacio para que Enrique. Sí, perdón, pero no quiero cerrar La vocación sin decir y la economía 30 en ese segundos concurso, que en estamos esa, a 24 horas de conmemorar un momento triste, un día triste en la historia de Chile, en que se interrumpe el sistema democrático con un pronunciamiento militar que trajo mucho dolor por represión, por violación a los derechos humanos. Un saludo solidario respecto de todos aquellos que sufrieron estos acontecimientos. Se me viene a la memoria figuras como Víctor Jara, quien fue asesinado en el Estadio de Chile. Se me vienen a la mente tantas figuras que tuvieron que partir al exilio, como Bernardo Leighton, tantas personas que fueron perseguidas por su idea, y ojalá que nos sirva conmemorar esta fecha para comprometernos a que nunca más en la historia de Chile volvamos a sufrir una interrupción a esta democracia que podrá tener sus defectos, pero que sigue siendo el mejor sistema de gobierno para que asegura la participación en la convivencia democrática y O sea, respetuosa. entre perdóname, Chile. pero yo creo que la democracia se interrumpe, solamente que de formas más sutiles. No. Ahora, pero yo quiero decir algo que, Profesor. respecto a lo que decía adelante. A nosotros nos falta formación ciudadana porque cuando estamos como alumnos en un colegio o una junta de vecinos, cuando elegimos un representante para los ciudadanos, ¿cuál es el concepto de fondo? Debería ser el bien común. Y también qué tipo de personas estamos educando. ¿Estamos educando ciudadanos? ¿Estamos educando consumidores o clientes? Por eso que la historia, cuando hablamos de independencia, ¿qué entendemos por independencia? Hay una independencia política, pero también debe haber una independencia económica, una independencia social. Culturalmente estamos influidos por múltiples factores. Pero yo quiero decir algo importante. Creo que los niños y los padres que escuchan la radio, y los profesores también, entender que la historia siempre se habla de procesos. Los personalismos siempre hacen daño. En segundo lugar, que en esos procesos participan muchas personas anónimas. En tercer lugar, que ojalá aprender de los errores del pasado para no volver a cometer los mismos errores. Y la historia te permite comprender por qué hablamos castellano, por qué pensamos así, por qué tenemos una sociedad así. La historia te permite comprender para tomar decisiones y actuar. Y yo creo que lo que decía Gerardo, y lo que decía tú antes, la primera reforma agraria la planteó Tiberio Graco en Roma, La Iglesia Católica, pero en el año 133 a.C.
No, La pero en reforma, Chile la reforma agraria ha pasado en la historia en Chile. La Iglesia Católica, como dice muy bien Nelson, el cardenal Silva Enríquez, que hizo una autoexpropiación en Pirque, porque en el fondo la sociedad la hacemos personas con diferentes pensamientos políticos, credos, no credos, pero lo importante es que ojalá podamos llegar a un cierto acuerdo que entendemos por bien común en educación, en salud, en justicia, en comunicaciones también, y programas como este dan la oportunidad de que las personas aprendan algo nuevo en historia, pero también valores que son permanentes, como el respeto a los derechos humanos que decía Gerardo, y también la igualdad de oportunidad ante la ley. Yo creo que para terminar, la educación es la herramienta más poderosa para transformar el mundo. Esto lo dijo Nelson Mandela. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agregar que efectivamente el profesor ha hecho una excelente exposición y creo que en nuestro país, y esto será tema para los próximos programas, quiero destacar la labor que hizo Manuel Montt en la educación chilena en este país, que fue muy importante. Odiado por muchos con la revolución del 59, por los radicales, con Gallo en el norte cuando creó un ejército propio y todo, pero era muy odiado, pero sí el hombre ley, como le denominaban, hizo muchas cosas por la educación y creo que la educación en este país hace falta por una educación sin tintes políticos, una educación científica donde los jóvenes realmente aprendan y amen el conocimiento humano. Bueno, señoras y señores, con esto estamos, con esas palabras de la abogada Nelson Díaz, estamos dando el cierre al capítulo de hoy. Sin duda que esto da para mucho. Nosotros vamos a seguir conversando acá. Nos vemos el próximo lunes desde el Hotel Radisson de Curicó. O sea que nos vamos a hacer el programa el próximo lunes. Oiga, estimado. Ya, bueno, no sabemos si vamos a hacer programa, pero nos vemos en sea. algún lunes por ahí. Nos despedimos desde el Hotel Radisson Curicó con el señor Gerardo Muñoz, el señor Raúl Basualto, quien les habla, Carlos Dreps. Chau, chau. Esto es hora 25. Nos despedimos Gracias y por la invitación. saludamos y le deseamos feliz fiestas patrias entonces a todos nuestros auditores y telespectadores.